Hola, mi nombre es Antonio Julio López Galisteo y soy profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos del área de didáctica de las ciencias experimentales. Y junto con mi grupo de innovación educativa llevamos más de 2 años investigando en el uso de la inteligencia artificial en educación. El módulo, el apartado del MOOC que esté realizando, que voy a comentaros en este vídeo, es el 4.4, que lleva como título Inteligencia Artificial Generativa. Y en él lo que vamos a ver son algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa, en este caso me voy a basar en la de texto, para, como veis en pantalla, dos escenarios distintos, ¿no? Por un lado, cómo podemos utilizar una IA generativa de texto para crear contenido para nuestras redes sociales, y un segundo ejemplo que es cómo utilizar la inteligencia artificial generativa para analizar nuestros perfiles, el perfil que tenemos como docente o investigador en nuestras redes sociales. ¿Vale? Ahí la inteligencia artificial también nos puede analizar el perfil, ver puntos de mejora de nuestro perfil en la red social, con lo cual se convierte en una herramienta bastante poderosa. Entonces, el primer ejemplo que quería plantearos, he basado el vídeo en realizar en directo con vosotros de forma grabada, pero en realizar con vosotros en varios ejemplos con inteligencia artificial generativa para la creación de esto que os acabo de comentar. Podéis utilizar vosotros en realidad cualquier inteligencia artificial generativa de texto, ya sea ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity. ¿Vale? Yo me voy a basar en ChatGPT. Como veis, estoy utilizando ChatGPT 4o, el modelo de lenguaje 4o, y en este ejemplo lo que quiero es crear un post que me ayude a la inteligencia artificial generativa de texto a crear un post de LinkedIn extenso sobre uno de los temas que yo imparto en una asignatura, ¿vale? Quiero contar cómo es la experiencia en la enseñanza de la disciplina STEM en el grado de educación primaria. Y entonces, fijaros, utilizo un prompt, como sabéis, a mayor calidad del prompt, cuando se utiliza inteligencia artificial generativa de texto, a mayor calidad del prompt, mejor calidad de la respuesta que nos ofrece la inteligencia artificial. ¿Vale? Siempre se dice la frase de que una IA generativa de texto no es adivina, si no le decimos exactamente y con todo el contexto que podamos qué es lo que nosotros queremos de ella, pues es difícil que en una primera interacción nos dé los resultados que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces hay que intentar perder 5 o 6 minutos en redactar un buen prompt, pensarlo bien, para que así, aunque casi llegue a darnos lo que queremos, aunque todavía no, en una segunda iteración, pues sea más sencillo conseguir los resultados esperados, ¿no? Entonces fijaros que en el prompt lo que le digo es que quiero que actúe, le vamos a definir el rol, quiero que actúe como experto en la creación de post para LinkedIn, con más de 10 años de experiencia, le vamos a dotar de experiencia a la hora de creación de post para LinkedIn. Le decimos que el post debe tener un título llamativo y que invite a la lectura, que se debe basar en el contenido del tema que subo, que he subido uno de los temas que imparto en la asignatura. Esto lo podéis hacer con un tema de la asignatura, o si tenéis unas prácticas de laboratorio, le subís el guión de la práctica, o si hacéis una salida de campo, le describís un poquito la salida de campo que habéis hecho y queréis generar un post contando la salida de campo. Las aplicaciones son múltiples. Yo os pongo aquí simplemente un ejemplo. Entonces le decimos que centre el post en cómo, desde una perspectiva docente innovadora, estamos formando en la Universidad Rey Juan Carlos en competencias STEM a los futuros docentes de educación primaria. Y le defino también que el post está dirigido un poco al público objetivo, ¿no? El público que va a leer esa publicación mía en LinkedIn. Le digo que está dirigido a docentes y debe tener un lenguaje motivador y persuasivo, ¿vale? Le damos cuanto más contexto mejor para definir bien cómo tiene que redactar. Y le pedimos que realice un post extenso, que tenga como cierre una llamada a la acción y que termine con hashtags importantes, ¿vale? Relacionados lógicamente con la temática que le estamos proponiendo. Y le pedimos que no utilice emoticon. Entonces, bueno, pues vamos a lanzarle la petición. Veis que le he adjuntado el tema, ¿vale? Y
lo que vamos a hacer es lanzarle la petición y vamos a comprobar pues cómo rápidamente nos saca pues, una primera versión del post, ¿vale? Que nosotros lógicamente, como siempre, con una inteligencia artificial, pues tenemos que leer, tenemos que validar, tenemos que cambiar aquellas cosas que no nos gusten o que no se haya expresado bien, pero si veis, ha cumplido perfectamente con lo que hemos pedido, se ha generado un título, ¿vale? La redacción con un gancho inicial, ¿vale? Con una pregunta y finalmente, pues igual, con una llamada a la acción, ¿vale? Que vemos aquí un poquito más abajo, qué tipo de experiencias de aprendizaje estás ofreciendo hoy a tu alumnado, estás preparando a tus estudiantes para el mundo que viene o para el mundo que ya fue, y como veis ahí unos hashtags finales, ¿vale? Que se utilizan mucho en redes sociales, como sabéis, para que los usuarios puedan encontrar nuestras publicaciones. Esto que está realizado directamente con una IA generativa de texto, pues es verdad que el texto cuando uno lo lee pues puede resultar un poco frío, ¿no? O con mucho lenguaje máquina, que se dice. Entonces existe la posibilidad también de utilizar, de crearse uno mismo, por ejemplo con ChatGPT, utilizar un asistente GPT que uno diseñe previamente, ¿vale? Este por ejemplo es el que yo suelo utilizar, es un asistente creado por mí, os lo puedo enseñar un poquito por dentro, ¿vale? Para que veáis algunas particularidades del asistente. Y es que, por ejemplo, bueno, esto es lo que se llama el prompt de sistema. El prompt de sistema, pues le defino todo eso que le he definido antes, de quiero que actúes como, con tanta experiencia, todo está definido en este prompt de sistema bastante extenso. Y además tiene la particularidad de que tiene pues, en su base de conocimiento pues, una serie de documentación sobre cómo crear posts de LinkedIn efectivos, ¿no? Con ciertas estrategias. Aquí este documento de estrategias comprobadas y estrategias óptimas para la creación, cómo generar un buen gancho, cómo hacer un buen cierre, cuáles son aquellas estrategias que se han demostrado en los usuarios de LinkedIn que tienen más visualizaciones y que más se comparten sus posts, pues aquellas estrategias que son más exitosas, ¿no? Entonces yo las he recopilado, he hecho una búsqueda, he recopilado esos documentos, se lo he cargado como base de conocimiento a este asistente, ¿vale? Y además tiene la particularidad que fundamentalmente por eso os lo quería enseñar, y es que yo con inteligencia artificial también he hecho que analice la inteligencia artificial cuál es mi estilo de escritura, ¿vale? Yo le he subido ciertos documentos que yo he redactado personalmente, ¿vale? Ciertos posts que yo he redactado, incluso correos electrónicos que yo he redactado y la IA, en este caso ChatGPT, ha analizado cuál es mi forma de escritura, ¿vale? Y yo se lo he adjuntado a este asistente para escribir posts en LinkedIn en lo que he denominado pues mi guía de estilo. Y lógicamente aquí en el prompt, en el System Prompt, le defino que cuando realice el post para LinkedIn, ¿vale? Escriba como yo suelo escribir, ¿vale? Que utilice mi guía de estilo para escribir el post. De esa manera, pues el post tendrá menos lenguaje máquina y se expresará más como yo suelo expresar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el prompt es básicamente lo mismo. He quitado toda la parte de rol inicial, porque eso ya lo tiene implementado en el asistente, ¿veis? Y le digo que quiero que generes un post para LinkedIn que debe tener un título llamativo, lo mismo. Básicamente lo mismo que antes, sí, solo que en este caso, pues quitando toda la parte de personalidad, porque ya la tiene implementado el asistente. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a cargar el tema, ¿vale? Voy a cargar el tema correspondiente, voy a cargar el mismo que antes, el tema 2 de esta asignatura, y de esta manera pues comprobaremos cómo, ¿vale? Este asistente en este caso pues utiliza pues un lenguaje más natural, más propiamente el mío, y además probablemente pues el título que genere sea un poquito sea mejor, utilice un mejor gancho inicial, ¿vale? Pero básicamente realiza las mismas funciones, solo que con un lenguaje mucho más natural y más humano, por decirlo así,
¿vale? Entonces estas son dos modalidades. Es cierto que los asistentes GPT solo lo pueden utilizar aquellos que tienen una cuenta de pago, pero en cualquier caso con otras opciones como los espacios de Perplexity también se puede realizar, ¿vale? Y si no, como hemos visto en el primero de los ejemplos, pues simplemente con un buen prompt en una cuenta gratuita de ChatGPT se puede realizar un buen post para LinkedIn o una primera versión a modificar que os sirva a vosotros como base para generar un post en LinkedIn, como veis, en pocos segundos. Que esa es una de las cosas más interesantes que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Cómo nos puede facilitar el trabajo, aunque nosotros luego tengamos que hacer una labor de supervisión, de revisión, modificación y mejora, ¿vale? De todo lo que nos crea la inteligencia artificial.